Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Recuerden que estamos en Más Tarde que Temprano. Amigos, y sobre todo el día de hoy tenemos un tema muy importante. Hace unos días nosotros estuvimos hablando de tuberculosis y lógicamente les prometimos continuar con el tema porque todavía nos falta hacer un poquito más de cultura. Pensamos que esto ya está arraigado, que ya nadie lo puede tener. Desgraciadamente esto es un error. Todavía existe esta enfermedad y hay que tener muchísimo cuidado con ella. Y precisamente están con nosotros ya nuestros amigos del Centro de Salud número 1. El día de hoy nos acompaña el doctor Roger Calderón. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros y gracias por continuar con este tema tan importante como lo es la tuberculosis. Nosotros, como hace un momentito yo le decía, es que todavía hay personas que dicen, no, eso ya no existe. ¿En qué error estamos, verdad? Exactamente. Generalmente la población Sí, se levanta piensa que es una enfermedad del pasado, pero no, es algo que tenemos muy presente en nuestros días y que es muy fácil de controlar, muy fácil de tratar y solamente requiere de la atención de la gente, de la población, que sepa identificar los síntomas, los signos y acudir a su centro de salud más cercano. Y es muy sencillo el tratamiento. Claro. ¿Cómo puedo saber yo que tengo tuberculosis? Muy bien. Mira, la tuberculosis generalmente es una infección respiratoria como tal y da síntomas también muy característicos del sistema respiratorio. Por lo tanto, se puede llegar a confundir con cualquier otra infección como una neumonía, como una bronconeumonía. Todos los pacientes que presenten síntomas o signos de infección respiratoria, como son el catarro, el malestar general, el cuerpo cortado, tos con expectoraciones y esa flema, que esto dure más de 14 días, que es lo que llamamos SR más 14, son los síntomas respiratorios de más de 14 días. Todos los pacientes que presenten estos síntomas de más de 14 días deben acudir a un centro de salud para hacerse una prueba por una sospecha de tuberculosis. Una cosa, como dijimos hace un momento, aquí lo podemos nosotros confundir. Exactamente. Si yo tengo el cuerpo cortado, me duelen las articulaciones, traigo temperatura, por decirlo así, pero no traigo tos, de todas maneras tengo que acudir, lógicamente, pero aquí también pudiera ser ya un factor. Claro que sí, siempre existen factores de riesgo, incluso hay grupos de riesgo muy específicos en la población que tienden a padecer la tuberculosis. La tuberculosis se ha visto más en personas que están inmunodeprimidas, como sabemos que son los pacientes con VIH, los pacientes que están en estadios avanzados de cáncer, que utilizan drogas inmunosupresoras, los pacientes indigentes que no tienen hogar, que están expuestos a las inclemencias del clima, las personas que viven en hacinamiento, es decir, que viven en grupos abundantes de personas como los presos en las cárceles, los que viven en escuelas, es decir, en internados y que conviven con bastante número de gente. Esas son las personas y sobre todo las edades extremas, niños muy pequeños, adultos mayores. Son los grupos de riesgo que están susceptibles a padecer tuberculosis y sobre todo si su estado de salud está ya deteriorado, pues con más fuerza puede ser que padezcan esta enfermedad. Claro, ¿cómo puede ser el contagio, doctor? Porque a veces hacemos caso omiso de esto. Sí, mira, el contacto es por vía aérea, es decir, por vía respiratoria. Se necesita siempre de un paciente enfermo, es decir, que sea portador, nosotros le llamamos bacilífero, es decir, que expulse bacilíferos. Una persona que ya tiene la infección de tuberculosis y que tosa, estornude, tenga contacto con las secreciones de la saliva, que son las microgotas de flux, que son partículas muy pequeñas, eso puede ocasionar el contagio a una persona susceptible, como le mencioné, los grupos de riesgo en contacto con una persona que presente esas características. Sobre todo se habla de que todos, o la mayoría de nosotros, estamos ya previamente infectados o expuestos a la enfermedad de la tuberculosis. Y lo que nos daría es una segunda infección o una reinfección, o la activación de un foco tuberculoso primario, es lo que se ve con más en la mayoría de los pacientes. Claro. Si yo estoy en casa, ¿cómo tengo que atender a mi enfermo? Porque pues lógicamente lo tengo que tener aislado, que sean nada más sus sábanas, que sean nada más sus utensilios de comida, o cómo es esto. Exactamente. En el programa epidemiológico que manejamos en el estado,
se maneja el aislamiento del paciente en cuanto a la utilización de sábanas, como usted mismo dijo, deben ser lavadas. Se utilizan algunos medios caseros como hervirlas, lavarlas con cloro, abundante jabón. Todos los utensilios que utilice el paciente enfermo deberán ser únicos, vasos, cucharas, platos, y sobre todo el aislamiento, como le comenté, de la vía respiratoria. Es decir, no puede uno estar cerca, expuesto a si el paciente tose enfrente de uno, o le da la mano con secreciones. Ese tipo es el aislamiento, no es que quede aislado en un cuarto, simplemente cuidarse cuando hay personas sanas que conviven con él. De todos modos, el manejo del paciente se hace por la Secretaría de Salud, y el tratamiento es un tratamiento que lleva bastantes años en la Secretaría de Salud, muy efectivo y muy sencillo de llevar. Se utilizan 4 fármacos, 4 drogas principales, que es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Este tratamiento es muy sencillo de llevar. La única parte que se le exige al paciente es que sea disciplinado, que se comprometa con el tratamiento, ya que este tratamiento es un tratamiento estrictamente vigilado. Es decir, el paciente tiene que estar todos los días con el médico tomándose su pastilla frente al médico o al personal de salud, puede ser un enfermero, un trabajador social, pero tiene que ser estrictamente supervisado. Tiene que acudir. Y dura aproximadamente entre 5 y 6 meses. Hay tratamientos más acortados, hay tratamientos más alargados, en dependencia de las características del paciente. Pero en general aproximadamente son 2 periodos de tratamiento, una primera toma de 60 tomas, y otro periodo, un segundo periodo de 45 tomas. ¿El medicamento tiene que ser exactamente a la misma hora? No es necesario que sea a la misma hora, se exige que sea estrictamente supervisado, nada más. Correcto. Es decir, no son drogas que se le puedan dar al paciente y que se las tomen solo en su casa, o que se las dé la mamá o un familiar. Es el personal de salud el que debe administrar ese tratamiento. Otra cosa, cuando nosotros nos sentimos ya muy bien y que ya no voy con el médico porque ya me siento bien, la recaída como puede ser. Generalmente estos pacientes hay formas distintas de recaer. Se ha observado que los pacientes que tienen recaídas es porque el medicamento no ha hecho el funcionamiento que esperamos, es decir, se hacen resistentes al fármaco, o hay un fracaso del tratamiento, es lo que se conoce como fracaso al tratamiento. A todos los pacientes, cuando se inicia el tratamiento con estas drogas, se les deben hacer estudios bacteriológicos de esputo, que es lo que la gente conoce como el estudio de la flema. Se deben hacer 3 estudios de baciloscopía, y cuando estos estudios dan positivos, aún después de haber llevado el tratamiento de los fármacos, quiere decir que el paciente tuvo un fracaso de tratamiento, y a veces presentan recaídas. Entonces se utiliza otro tipo de drogas más fuertes para atender este tipo de pacientes. Se ve muy poco, pero sí llega a pasar. Generalmente las drogas que se utilizan en el primer esquema es muy efectivo, casi no falla, sobre todo si es estrictamente supervisado. Así es, así que amigos, no lo hagan a un lado. Nosotros estamos haciendo cultura precisamente, y sobre todo estamos dando toda esta información para que si ustedes en algún caso tengan a una persona enferma o ustedes sean los enfermos, no hagan caso omiso de esto. Recuerden que esto tiene cura, pero sobre todo tienen que ser muy disciplinados, como en toda enfermedad, ¿verdad? En toda enfermedad se tiene que ser muy disciplinado. Pero si usted tiene alguna pregunta que hacerle al doctor, pues es el momento de que nos marque 193-2828, él está con nosotros, o aquí tenemos nosotros todos los datos precisamente para que usted no se quede con alguna duda. Doctor, pues la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted. Gracias por toda esta información y lo seguimos esperando con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles aquí o en el Centro de Salud número 1, en el área epidemiológica. Ahí es donde estamos a sus órdenes. Claro que sí, pues muchísimas gracias, y gracias también al Centro de Salud, porque esto es importantísimo para toda nuestra comunidad. Gracias por estar aquí, lo seguimos esperando. Gracias. Amigos, ustedes no se me vayan, recuerden que estamos en Más Saber Qué Temprano. ¿Y qué les parece si vamos a nuestra mesa de manualidades a ver qué nos tienen el día de hoy? ¿Me acompaña? Adelante.